Sí, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera sesión del módulo 2 que se llama Movimientos Estudiantiles Contemporáneos. Saludamos primero a quienes están con nosotros en las distintas sedes por videoconferencia, que son la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Comercio y Administración, la Universidad Autónoma de Puebla y la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Buenas tardes a todos y a todas ellas. Y entonces, para comenzar con esta primera sesión del módulo 2, el encargado va a ser el doctor Imanol Ordorica. Para quienes no conocen a Imanol, que es ampliamente conocido en la universidad y obviamente en los círculos académicos de la educación superior, él es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en educación por la Universidad de Stanford, también maestro en sociología por la misma universidad y doctor en ciencias sociales y educación por esta misma universidad. Él es investigador titular C de tiempo completo de este Instituto de Investigaciones Económicas y es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores en la categoría 2. Además, actualmente es el director general de Evaluación Institucional. Bueno, creo que sin más podríamos comenzar con su exposición. Gracias, Armando. Hola, buenas tardes. Hay caras y nombres conocidos, por lo menos de los que puedo ver aquí de manera presencial. Un saludo para ustedes y para todas y todos los colegas que están en las 4 sedes a distancia. La idea de la sesión de hoy es dar inicio al primer módulo en el cual intentaremos hacer un análisis comparativo de diversos movimientos estudiantiles que han estado ocurriendo el año pasado y fundamentalmente, cuáles son sus causas, cuáles son sus elementos similares, cuáles son sus diferencias, qué fenómenos nuevos nos muestran, qué tendencias generales revelan, en fin, en la lógica de comparación que planteó la primera sesión Manuel Gil, no de una suma de experiencias aisladas, sino de un intento de poder contrastar cada una de ellas con las otras y en la comparación también con los elementos teóricos o conceptuales que tenemos para ver los movimientos sociales y en particular a los movimientos estudiantiles y con lo histórico, ¿no? O sea, con elementos del pasado con los cuales uno también compara cada vez que hace cualquier tipo de análisis. Entonces, esta primera sesión es más bien teórica. Tiene la intención de darles a ustedes elementos analíticos para ver lo que es un movimiento social, que nos llevará buena parte de la exposición del día de hoy, y en particular cuáles son algunos de los elementos que caracterizan a los movimientos estudiantiles o con los que se ha caracterizado a los movimientos estudiantiles. Entonces, déjenme empezar planteando lo siguiente. En el siglo XIX, uno de los sociólogos más importantes y más conocidos, por muchos denominado el padre de la sociología, Emil Durkheim, del lado de allá en la fotografía, plantea que la sociología es una ciencia en sí misma, diferenciada de la psicología, que estaba bien establecida ya y reconocida en el ámbito intelectual como una ciencia que tenía un objeto de estudio bien delimitado y que lo que argumenta Durkheim es que existe otra ciencia
que analiza a los seres humanos en su interacción y en su acción colectiva, y que esta es diferente de aquella ciencia, la psicología, que incluso desde la perspectiva de la psicología social tiene como base al individuo y los procesos que afectan, por los que atraviesa la vida del individuo o de los individuos, etc. Entonces, Durkheim escribe una obra que es muy famosa, que se llama El suicidio, en donde plantea cómo desde la óptica de la sociología puede incluso analizarse uno de los actos más íntimos del ser humano de una manera diferente a como lo hace la psicología. Y entonces lo que empieza a ver en su trabajo El suicidio es, pues, cuáles son las proporciones de la población que se suicidan, ¿no? Cuáles son en general causas, en qué estratos sociales se dan más los suicidios y en cuáles se dan menos, y va construyendo toda una aparato analítico que él muestra y pone sobre la mesa para decir esto que uno pensaría que está estrictamente en el terreno de los psicólogos, nos muestra con suficiente claridad cómo hay un espacio para otra ciencia para aproximarse al análisis de ese acto que es el suicidio. Y construye otras obras muy relevantes, Las reglas del método sociológico, etcétera, en donde Durkheim, que es un pensador positivista, intenta construir a imagen y semejanza de las ciencias duras, fundamentalmente de la física, un conjunto de reglas metodológicas para hacer la ciencia de la sociología. La sociología se va desarrollando y sobre todo en las derivaciones de Durkheim hacia el pensamiento anglosajón, en particular en los Estados Unidos, los temas que van emergiendo como centrales del debate sociológico son la estratificación, o sea, los segmentos o estratos en los que está constituido la sociedad, la desigualdad, la movilidad social y el cambio social, ¿no? Y plantean autores como Parsons o Merton en los Estados Unidos, sociólogos de digamos, mediados del siglo XX, ¿no? Plantean como temáticas fundamentales de la sociología el análisis de la sociedad como un sistema articulado en donde lo que hay que ver es cómo ese sistema está estratificado, cómo se mueve la gente en esos estratos sociales, qué son los procesos que afectan y que producen cambios, en fin, y a partir de ahí se define toda una rama temática de la sociología. Pero además de Durkheim, a finales del siglo XIX hay otros dos pensadores que son clásicos de la sociología. Aquí pongo a uno de ellos nada más, a Weber, que es el que está a la derecha en la foto ahí, que aparece como sello de agua en la diapositiva. Y Weber entra planteando una noción a la que se llama tipo ideal, que contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es lo que debiera de ser o como idealmente debieran de ser las cosas, sino que el tipo ideal es una especie de preconcepción que hace el académico, el investigador, la persona que está haciendo el análisis sociológico, para contrastar y comparar la realidad con una abstracción de la realidad que ha hecho el autor y ver en este acto comparativo cuáles son los rasgos esenciales de aquello que está en la realidad, ¿sí? Y pongo realidad entre comillas
porque es complejo hablar de algo que existe independientemente, sobre todo en las ciencias sociales, independientemente de la percepción de los seres humanos o que los seres humanos tenemos sobre ello, ¿no? Entonces, en particular, Durkheim habla de la organización, de un tipo de organización que se expresa en la sociedad, que fundamentalmente se construye a partir de una adecuada relación entre medios y fines, en donde la racionalidad de poder articular los fines que se persiguen como organismo, como organización de la sociedad, conducen a un diseño racional de los medios a través de los cuales estos se pueden obtener. Y entonces señala Weber que las organizaciones de la sociedad están precisamente constituidas de tal manera que en la mayor medida posible sean capaces de desarrollar los medios adecuados para lograr los fines planteados. Y a esa organización que priva en la sociedad le llama burocracia. No utiliza la noción de burocracia como un término derogatorio, como podríamos decir la burocracia política mexicana, la burocracia del PRI o de cualquier otro partido, la burocracia universitaria, que podemos hacerlo analíticamente para tratar de identificar un sector y ver qué características tiene, o podemos hacerlo en un tono así de que son unos burócratas, ¿no? O te estás burocratizando. Weber lo plantea como un tipo ideal de organización de la sociedad, en el cual hay una serie de procesos muy racionalizados que van desde la separación de lo privado y lo público, ¿no? ¿Qué son los bienes que son de la organización y cuáles son los bienes que son míos particulares, y yo como miembro de la organización tengo que diferenciar perfectamente los bienes de la organización, los públicos, de los míos privados, ¿no? Plantea que la organización funciona precisamente con una racionalidad que le permite construir medios para actuar que están perfectamente asociados a los fines que persigue la organización. Plantea que la organización está construida y organizada jerárquicamente de tal manera que pueda desarrollar esas acciones que se supone que tiene que desarrollar. Plantea que la organización responde a unos estándares establecidos que pudiéramos llamar profesionales, en los que toda organización que se dedica a hacer cierta cosa tiene que cumplir esos estándares. Si vemos una organización educativa, bueno, pues se tiene que cumplir ciertos estándares para que un profesor pueda ser profesor, para que un estudiante pueda entrar a clase, para que un estudiante pueda, después de cursar una serie de materias, recibirse, que son esencialmente similares y que efectivamente él identifica que hay esos estándares y va contrastando esos rasgos de la organización burocrática, de la burocracia como tipo ideal, con las organizaciones que existen en la realidad. Pero advierte Weber que la burocracia se constituye en una especie de jaula de hierro en la sociedad y que esa jaula de hierro solamente se transforma y nos ofrece una teoría del cambio social a través de las formas de liderazgo que se ejercen en la sociedad. Plantea que en el estado, digamos, de estabilidad social, el liderazgo es un liderazgo legítimo, que está basado en la autoridad legítima que da el corresponder a un lugar en la jerarquía establecida dentro de la organización burocrática, el cumplimiento de las normas que están asociadas a esa organización, etcétera, etcétera. Y plantea que en cierto momento
los procesos de cambio se dan cuando emerge frente a la jaula de hierro de la burocracia un liderazgo de tipo carismático que de repente rompe esa racionalidad que está establecida y plantea una especie de discontinuidad, una condición de ruptura que va a conducir a través de un proceso que él llama institucionalización a una nueva condición de liderazgo legítimo, de autoridad legítima y de estructuración burocrática de la organización social. Entonces él prevé que en los procesos de cambio hay situaciones en las cuales ese liderazgo carismático, la aparición de un liderazgo carismático, y no necesariamente lo asocia a un individuo, ¿no? Es bastante ambiguo en eso, Weber, no plantea si es una organización, si es un rasgo individual, a veces lo discute como un rasgo de un individuo en la sociedad, pero plantea el tema del cambio social y de la aparición de una acción colectiva, ¿no? Y no la desarrolla demasiado, de una acción colectiva que va a generar procesos de cambio social para otra vez institucionalizarse y volver a establecer un orden burocrático, una nueva jaula de hierro. Para muchos sociólogos, entonces, el tema o los temas de la sociología no se reducen a la estratificación, la movilidad social, el análisis de la desigualdad, que son fundamentales en la sociología norteamericana, sino que se orientan a ese espacio weberiano, y no necesariamente refiriéndose a Weber, pero Weber había tocado este tema, que es el de la acción colectiva, que se da esencialmente fuera de los marcos de la organización estable de la sociedad. Y entonces se habla en la sociología con cierta laxitud de movimiento social, algunos para los cuales casi cualquier cosa es un movimiento social, cualquier acción social colectiva es un movimiento social, para otros no, para otros tiene que cumplir ciertas condiciones. Y presento aquí a ustedes 3 definiciones distintas de lo que es movimiento social para que puedan apreciar las diferentes perspectivas desde las cuales uno puede tratar de asir esa acción colectiva a la que vamos a denominar movimiento social. O sea, he sido intencionadamente laxo hasta este punto, tratando de hablar de qué es un movimiento social y cómo llega la sociología a pensar en un movimiento social. ¿Quiere decir esto que hasta que no aparecieron Durkheim y Weber, no existieron en el mundo movimientos sociales? No. Incluso Marx, ¿no?, como sociólogo que introduce esencialmente el tema del conflicto social y de las clases en la sociedad y del cambio a través de la confrontación de clases en la sociedad, ¿no?, es también casi más o menos en la misma época, entre mediados y finales del siglo XIX, uno de los sociólogos que más toca el tema de los movimientos sociales. Y nos habla en el Manifiesto Comunista, ¿no?, hace referencia en el primer párrafo a los movimientos de esclavos contra patricios en Roma, ¿no?, de campesinos contra burgueses, de proletarios contra dueños de los medios de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en particular, porque el mundo intelectual norteamericano, en su parte mainstream dominante,
es tan reacio al marxismo, ¿no? Es que ese mundo americano le cuesta trabajo entrar al tema del análisis del movimiento social, que es esencialmente esa acción social colectiva por fuera de los marcos establecidos en la normalidad de las sociedades. Pero es curiosamente, no están ordenadas cronológicamente necesariamente, pero son estas tres definiciones son casi simultáneas en el tiempo. Tenemos a un norteamericano que es uno de los teóricos más reconocidos en el tema de del análisis de movimientos sociales, que nos dice que son acciones, despliegues, campañas, o sea, conjuntos de acciones contenciosas, es decir, de confrontación, de gente ordinaria que se agrupa para hacer reclamos así en colectivo frente a otros, ¿no? Entonces dice, eso es un movimiento social. A diferencia de salir al Ángel el día que México gana la medalla de oro y ir a festejar. Esa es una acción colectiva, pero no es un movimiento social, según la definición de Tilly, ¿no? Entonces tenemos una definición ahí de movimiento social. Otra definición muy relevante para lo que nosotros vamos a ver, ¿no?, es la de Touraine, que plantea que es un movimiento social aquella acción social colectivo que pone en entredicho la dominación. Parte del supuesto de que la sociedad está estructurada en clases o en grupos dominantes y grupos subalternos, ¿no?, dominados, ¿no?, y que en esta sociedad que está dividida en grupos, ¿no?, los movimientos sociales se organizan, son acciones colectivas contra los grupos dominantes. Y que para derrotar a los grupos dominantes, los movimientos sociales apelan a valores, a percepciones, a visiones del mundo, con los cuales intentan erosionar la legitimidad del adversario. Pongamos un ejemplo, los mineros de Coahuila, ¿no?, que empiezan a movilizarse para plantear, que ni siquiera lo plantean en términos de quiénes son los dueños de los medios de producción, en el término clásico marxista, y ellos como proletarios y condiciones de trabajo, lo plantean en términos de, invocan hoy un tema que es la vida como valor universal y compartido, que es despreciada por los dueños de las minas y que los ponen en riesgo por el afán de lucro y que entonces se están muriendo. Y eso inmediatamente deslegitima a los dueños de las minas y los coloca en condiciones difíciles en el ámbito de la sociedad y fortalece al movimiento social porque está usando un valor colectivo, universal, supuestamente compartido para sostener argumentalmente su movilización. Y hay otra definición que yo llamaría institucionalista, ¿no?, que es la de Alberoni, lo vamos a volver a ver más adelante, en donde casi cualquier tipo de acción colectiva que parte de una condición de institucionalidad, es decir, de orden social, y que a través de la solidaridad y la acción conjunta de grupos sociales rompe esa institucionalidad, un momento al que Alberoni llama el estado naciente, ¿no?, y que una vez que lo ha roto, produce una nueva institucionalidad. Y eso nos recuerda un poco a Weber, ¿no?, a esa condición del liderazgo carismático que rompe la jaula de hierro, se institucionaliza y establece una nueva, ¿sí?, como proceso de cambio social.
Alberoni, ya lo veremos más adelante, plantea que el movimiento social puede ser de dos, y tiene dos libros muy notables, uno que se llama Movimiento e Institución, donde habla de esta condición de ruptura de la institucionalidad, construcción del Estado naciente y nueva institucionalización, pero tiene uno más bonito, está ese sí traducido al español, del italiano, que se llama Enamoramiento y Amor, que se los recomiendo, y en donde Alberoni analiza el enamoramiento como un movimiento social de dos. Entonces, Alberoni es muy interesante, aparte de que es muy bonito, es muy interesante porque hace toda una teorización de cómo incluso la interacción entre dos personas nada más puede constituir en un momento dado un movimiento social. En esta dispersión, por eso puse espectro de definiciones, ¿no? Andan en distintos puntos. No es exhaustiva, no están todas las definiciones ahí, pero nos estamos aproximando a un intento de delimitar aquello que llamamos movimiento social, ¿no? Casi todas, a pesar de sus diferencias en la aproximación a movimiento social, analizan algunas dimensiones similares. Por ejemplo, y no necesariamente usan estas palabras, ¿no? ¿Cuáles son los alcances del movimiento social? ¿No? ¿Se plantean modificar radicalmente el estado de cosas o se plantean hacer cambios parciales, modificaciones delimitadas, particulares, ¿no? Dos movimientos sociales que difieren en sus alcances, por ejemplo, el Yo Soy 132, ¿no? Que se plantea un alcance de la intención de transformar a la sociedad mexicana y democratizarla, ¿no? En distintos ámbitos. Y un segmento que ha estado cerca del Yo Soy 132, que son los movimientos de estudiantes excluidos de la educación superior y que se plantean estrictamente una modificación que es obtener espacio en el ámbito educativo. Por algunos, los dos movimientos pueden ser considerados reformistas. Por otros, uno podría decir, no, realmente el movimiento Yo Soy 132 tiene un fundamento radical, ¿no? Lo cual nos muestra que cuando estamos haciendo caracterizaciones de este tipo, no hay, a diferencia de las ciencias exactas, un patrón en donde todos coincidiríamos en ubicar en el ámbito de la radicalidad o el reformismo a un movimiento particular, ¿no? Se analizan los movimientos por sus propuestas de cambio, innovadoras o conservadoras. Las propuestas de los movimientos pro-life en Estados Unidos, con movilizaciones extremadamente radicales en sus métodos de lucha y sus acciones, han llegado a matar a los médicos que practican abortos y que son de carácter conservador, frente a otros innovadores que promueven, por ejemplo, el matrimonio gay, la libertad a las parejas del mismo sexo para adoptar hijos, la radicalidad o el carácter conservador o innovador no radica ni en sus métodos ni en su alcance, ¿sí? Si de repente nos volviéramos musulmanes, sería un movimiento de alcance radical y probablemente con un conjunto de propuestas conservadoras. ¿A qué base se dirigen los movimientos? ¿A la sociedad en su conjunto? ¿Tienen como interlocutor a la sociedad en su conjunto y quieren movilizar, ya sea práctica y concretamente en la acción directa
o en por lo menos la simpatía y la legitimidad al conjunto de la sociedad, o se dirigen solo a grupos específicos con intereses particulares, o se dirigen a individuos en lo concreto. Se analizan los movimientos por sus métodos de acción, ¿no? Ir a asesinar a un médico abortista, ¿no?, es un acto radical, conservador y violento. La radicalidad, a veces piensa uno que todo movimiento radical necesariamente asume métodos radicales de acción, ¿no? Entonces, por eso ven en la foto de atrás, ¿qué se ve en la foto de atrás de esta diapositiva? El Ejército Zapatista, que ha disparado muchísimas más armas, muchísimas más palabras que balas. Y lo puse con toda intención porque tampoco ahí las fronteras son del todo claras. Es un ejército. Se planteó como forma de acción la lucha armada y ha tenido una acción esencialmente intelectual, conceptual, búsqueda de legitimidad, discurso y acción pacífica. Entonces, los métodos no están predefinidos ni necesariamente predeterminados por el carácter de los alcances, las propuestas de cambio, a quién va dirigido. Suele haber coherencia entre unos y otros, pero son difíciles de decir, no, este es pacífico, este es violento, este es tal, este es cual, ¿no? Y finalmente, por los ámbitos o niveles de acción, ¿dónde se mueve el movimiento? ¿Es un movimiento de carácter global, como fue, por ejemplo, el movimiento altermundista, como ha sido, que se expresa de repente en Seattle, o en Génova, en Cancún, en el Foro de Sao Paulo, en la India, aquí y allá, que no necesariamente moviliza a la sociedad de todo el mundo, pero tiene una expresión global y su discurso es global, ¿no? Hay otros que son de carácter nacional, movimientos de liberación nacional, movimientos que tratan de producir cambios de nivel nacional. Puede haberlos de carácter regional, locales, de una ciudad, de un ámbito específico o de una institución. Movimiento que se propone democratizar las formas de selección de autoridades en las universidades públicas del país. En una universidad en concreto, eso es un movimiento de carácter institucional, ¿no? De nuevo, insisto, todo esto son categorías analíticas. Ni están perfectamente diferenciadas unas de otras, ni está claramente diferenciado todo el espectro en el que se mueven. O sea, ¿qué es lo nacional y lo institucional del Yo Soy 132? Tiene expresiones en muchos ámbitos diferentes, ¿no? Está definiéndose en distintos terrenos. Unos son nacionales, otros son institucionales, ¿no? En fin. En la discusión sobre los movimientos sociales, ¿no?, donde todo mundo usa herramientas como estas para tratar de verlos, ¿no?, ha habido lo que llamo ahí entre comillas una especie de parteaguas temporal. ¿Por qué un parteaguas temporal? Porque en un momento dado, la teoría planteó que había nuevos movimientos sociales, que eran diferentes a los viejos movimientos sociales, ¿no? Que había unos movimientos sociales que ocurrieron fundamentalmente en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX y que emergió otro tipo distinto de movimientos sociales con rasgos muy diferentes a partir de mediados del siglo XX y que esto produjo una teoría distinta. Y la teoría se llama la de los nuevos movimientos sociales. La desarrolla fundamentalmente el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos. Y lo que plantea es esencialmente que los movimientos sociales viejos
se movían en el ámbito de las clases sociales y daban la disputa en el terreno laboral, economicista o en el revolucionario, pero fundamentalmente alrededor de las relaciones de producción. La relación entre patrón y trabajador, la relación entre capitalista y proletario, la relación entre terrateniente y campesino, relaciones de clases o de sectores dominados de la sociedad que se movían con demandas tradicionales, aumentos de salarios, repartición de tierras, por bienes materiales. Las luchas sindicales están ubicadas muy en ese terreno, o por las utopías que englobaban una mejora colectiva del campesinado o de la clase obrera en su conjunto, el socialismo, por ejemplo. En el ámbito político, sobre todo en América Latina, dadas las condiciones históricas, se movían en favor de la democracia representativa. Pero dice Boaventura de Sousa que a mediados del siglo XX emergen otro tipo de movimientos sociales a los que llaman nuevos y que son diferentes, ¿no? Que en lugar de plantearse la disputa en el terreno de las relaciones de producción, se plantea la disputa en el espacio de las relaciones de reproducción de la sociedad. ¿Sí? No es el ámbito entre capitalistas y proletarios, no es el ámbito entre patrones y trabajadores, no es el ámbito de fuerza de trabajo contra el desarrollo de fuerzas productivas en el clásico lenguaje marxista, es otro ámbito. Es el ámbito de la escuela, es el ámbito de la familia, en donde la sociedad que tenemos se reproduce a sí misma. Reproduce la estratificación, reproduce las desigualdades de género, reproduce la depredación de la naturaleza, reproduce la discriminación de los indígenas, la discriminación racial o por credos. Entonces dice, se traslada del ámbito del trabajo estrictamente, de la producción, al ámbito de la reproducción. De que hay unas iglesias que dominan a otras, unas creencias que dominan a otras, unas etnias que dominan a otras, un género que domina al otro. Y que ahí es donde esos movimientos sociales, que son el feminismo, el ecologismo, la lucha por los derechos humanos y la igualdad, los movimientos indígenas, generan y entran en un cauce diferente y empiezan a moverse de manera diferente. Y son distintos, y luchan por cosas distintas y tienen rasgos distintos, dice Boaventura de Sousa. Y aunque él escribe lo de los nuevos movimientos sociales casi 10 años después del 68, para él los estudiantes que están dando la disputa dentro de un aparato de reproducción social, diría Althusser, o una institución del Estado, diría Gramsci, ¿no? En donde se reproduce la hegemonía dominante,